Hay un lenguaje que nos rodea, uno que vemos a diario, pero que casi nunca nos paramos a pensar qué significa. Hablo, claro, de los números y las medidas. ¿Qué tal si desciframos juntos este código oculto? Vamos a darle. A ver, pensemos en esto un segundo. Estamos rodeados de etiquetas, de empaques, vemos el pronóstico del tiempo y todo está lleno de números. Pero, ¿alguna vez nos hemos preguntado qué nos dicen realmente esas cifras? ¿Cuál es la historia detrás? Miren, cosas tan simples como un jugo que dice 350 mililitros, un cartón de leche de 1 litro, o cuando un termómetro marca 37 grados. Son números que damos por sentados, ¿no? Pero en el fondo, cada uno es una medición súper precisa de nuestro mundo. Bueno, pues resulta que estos números no están ahí por casualidad. Son parte de todo un sistema para medir el mundo. Y para entender cómo funciona, lo primerito es saber diferenciar entre lo que se puede medir y lo que simplemente no se puede. Y aquí es donde se pone interesante. Hay una diferencia clave. Por un lado, tenemos las magnitudes, como 2 metros o 10 segundos. O sea, cosas que podemos medir, ponerles un número y una unidad. Y por el otro, están las cualidades. El color de algo, el carácter de alguien. Eso es descriptivo. No hay un carácter o metro, ¿verdad? No se puede medir. Ok, entonces ya quedó claro qué se puede medir. La siguiente pregunta es obvia. ¿Y cómo lo hacemos? Resulta que en la ciencia hay, digamos, dos grandes formas de hacerlo, con mediciones fundamentales y con mediciones derivadas. Las primeras, las fundamentales, son las más directas. Es cuando agarramos un instrumento y ¡pum!, medimos. El ejemplo clásico es usar un cronómetro para medir el tiempo. Claro, nuestro tiempo de reacción al apretar el botón puede meter un poquitito de error, pero la medición es directa, ¿se entiende? Y por otro lado están las magnitudes derivadas. Ojo con esto, estas no las medimos directamente. No hay un aparato para ellas. En vez de eso, las calculamos. ¿Cómo? Pues usando una fórmula que mezcla varias de esas mediciones fundamentales que ya hicimos. Un ejemplo clarísimo es el volumen de un cubo. Piénsenlo, no hay una regla para medir volúmenes. Lo que hacemos es medir el largo de uno de sus lados. Eso sí es una medición fundamental, una longitud, y luego usamos la fórmula lado al cubo. Y como en un cubo todos los lados son iguales, con una sola medida ya la hicimos. Y esto pasa con un montón de cosas. La rapidez, por ejemplo. No hay un rapidómetro. Lo que hacemos es medir la distancia y el tiempo, y luego dividimos. O la densidad, que es súper importante, tampoco se mide directo. Se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Y hablando de densidad, esto nos lleva a una de esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez, seguro que sí. ¿Por qué el aceite flota sobre el agua? Lo hemos visto 1000 veces. Bueno, la respuesta está justamente en este concepto de las magnitudes derivadas. La respuesta es así de simple, porque el aceite es menos denso que el agua. Eso es todo. ¿Y qué significa? Que si tomamos la misma cantidad, digamos un vaso de aceite y un vaso de agua, el aceite pesa menos, tiene menos masa. Y entender esto de la densidad nos ayuda a predecir cómo se van a comportar un montón de materiales. Perfecto, ya sabemos cómo medir y cómo calcular. Pero cuidado, no se trata solo de tener los números. Hay que saber cómo manejarlos, cómo escribirlas correctamente. Para eso, la ciencia tiene sus propias reglas del juego. Imagínense tener que escribir un número con 20 ceros, o un número súper chiquito con un montón de ceros después del punto. Sería una locura, ¿verdad? Bueno, para evitarnos ese dolor de cabeza existe algo llamado notación científica. Es una forma mucho más elegante de escribir. Vean nomás qué práctico. En lugar de escribir 200.000, simplemente ponemos 2 por 10 a la 5. O para un número chiquitito como 0.005, lo resumimos en 5 por 10 a la menos 3. Es mucho más limpio, ¿no? Más fácil de manejar. Y aquí viene otra regla de oro, el redondeo. La idea es simple. El resultado de un cálculo no puede ser mágicamente más preciso que la medición más débil que usamos para empezar. Por eso, siempre tenemos que fijarnos en el número que tenga menos decimales o menos de lo que se llaman cifras significativas, que son los números que de verdad importan. Por ejemplo, aquí, multiplicamos un número con 4 cifras por 1 con 5. La calculadora nos da un resultado larguísimo. Pero, momento,
nuestra medida menos precisa solo tenía 4 cifras, así que nuestro resultado final también tiene que tener 4. Lo cortamos a 240.8. Esto es para ser honestos con la precisión que realmente tenemos. Y bueno, todo esto nos lleva a un punto crucial. 2 palabras que usamos todo el tiempo como si fueran lo mismo, pero que en ciencia son mundos aparte: precisión y exactitud. Así que la pregunta del millón: ¿ser preciso es lo mismo que ser exacto? Si algo es súper preciso, ¿eso ya garantiza que es exacto? La respuesta quizás no es la que esperamos. Y esta imagen de los blancos de tiro lo explica todo a la perfección. La respuesta corta y directa es: no, no son lo mismo. Vamos a ver por qué. Fíjense bien, en el primer blanco todos los tiros están pegaditos uno junto al otro. Eso es precisión, pero están lejos del centro, así que no es exacto. Ahora, en el segundo, los tiros están por todos lados, 0 precisión. Pero si sacáramos un promedio de dónde cayeron, daría justo en el centro. O sea que, en conjunto, es exacto. Claro, el peor escenario es el de no ser ni exacto ni preciso. Un desastre. A lo que siempre le apuntamos en la ciencia es al último escenario: ser exacto y preciso. Todos los tiros juntos y justo en el blanco. Esto es vital. Piensen en la dosis de un medicamento o en las piezas de un motor. Tienen que ser ambas cosas. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que todo este sistema de magnitudes, los cálculos, las reglas, todo tiene un solo propósito: medir nuestro mundo de la manera más confiable que podamos. Pero aquí viene la lección más importante, una verdad casi filosófica de la ciencia: no existe la medición perfecta. Así es, por más cuidadosos que seamos, por más increíble que sea el aparato que usemos, absolutamente toda medida tiene un pequeño margen de error, una incertidumbre. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si cada medida tiene un error, entonces, ¿cómo le hacemos para confiar en la ciencia? ¿Cómo construye modelos tan sólidos del universo? Y bueno, quizás ahí está la clave de todo. La genialidad de la ciencia no es ser perfecta y eliminar el error, sino entenderlo, medirlo, trabajar con él. Ese justamente es el verdadero poder de la medición.